Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias y bueno, ojalá Dios quiera pronto nos podamos volver a ver en clase, que lo cual sería lo mejor para todos. Así que bueno, bien, yo les estoy haciendo este video por dos motivos. Más que nada, para que hagamos un repaso de manera general de lo que fueron los inicios de la Grecia antigua, ¿sí? Y también mi idea es que ustedes vean este video y que hagamos un repaso entre nosotros, ¿sí? Entre todos. Y la idea es que no va a haber actividades para hacer con esto que vamos a trabajar en el video, ¿sí? Pero a mí lo que más me interesa es hacer un repaso, aunque sea de forma oral, de lo que fueron Creta y Micenas, ¿sí? Porque después sí vamos a trabajar, pero ya con lo que fueron las polis y con lo que fue la caída de Macedonia a manos del Imperio Romano, ¿sí? Pero bueno, aunque sea esta parte sobre los orígenes de Grecia, la vamos a hacer así, de manera oral. Bien, como yo les pongo acá en el texto este que les creé para ustedes, fíjense que uno para ver los inicios de la Grecia antigua se tiene que remontar al año 2500 a.C. Entre los años 2500 a.C. y 1150 a.C. también se desarrollaron en lo que hoy es Grecia, se desarrollaron las ciudades de Creta y Micenas. Fíjense lo siguiente. Este es un mapa, ¿sí? Que bueno, tiene términos en inglés, pero que nos van a servir para que ustedes ubiquen en el mapa de lo que hoy es Grecia, dónde quedaba Micenas y dónde está Creta. Fíjense que acá les estoy marcando con el cursor esta parte que dice Peloponeso, ahí es donde estaba Micenas. Fíjense que, y esto es algo que ustedes después tienen que chequear con el texto que les copié, fíjense que Micenas queda en la parte sur de toda esta zona de Grecia que está unida al continente europeo. Es decir, que Micenas, por lo tanto, queda en la parte sur de la zona que nosotros conocemos como Grecia continental, ¿sí? Recuerden que esta parte que está unida al continente europeo se llama Grecia continental. Después, las islas que están acá, hacia el este, ¿sí? Esas islas pertenecen a lo que era la Grecia insular. Y en las costas acá de Anatolia, ¿sí? En estas costas que pertenecen al continente asiático, esta parte pertenecía a lo que nosotros conocimos como Grecia asiática. Entonces, fíjense lo siguiente, en la parte sur, aquí abajo, en la parte sur de la Grecia insular, ahí es donde se desarrolló Creta, ¿sí? En esta isla gigante se desarrolló la cultura cretense. Ahora bien, ambas sociedades, es decir, la micénica y la cretense, que son los inicios de la Grecia antigua, cada una tuvo sus características específicas. Ahora volvamos al texto. Fíjense que abajo del mapa de acá
el mapa que ustedes tienen acá, ¿sí? Es el mismo que yo les acabo de mostrar en la otra imagen. Fíjense lo siguiente. Acá yo les hice un cuadro comparativo en el que se comparan lo que fue la sociedad cretense y la micénica. Vean lo siguiente. Creta existió como sociedad, ¿sí? Existió entre los años 2500 y 1350 a.C. Está ubicada en la isla de Creta, que es la isla ubicada bien al sur de la Grecia insular, que yo les había mostrado en el mapa. Y también acá se desarrolló en Creta un tipo de estado que es característico de ahí y que lo diferencia de Micenas. En Creta se organizaban por medio de ciudades-estado. Como ustedes recordarán, las ciudades-estado eran estados que controlaban únicamente a una ciudad, ¿sí? Y estas ciudades-estado, por lo general, solían estar amuralladas en el exterior, ¿sí? Para evitar ataques del extranjero. Pero acá hay algo que ustedes tienen que recordar. En el caso de Creta, ellos no tenían amurallada la ciudad-estado, ¿sí? Y ellos no la habían amurallado a su ciudad porque si uno vuelve acá al mapa, fíjense que Creta está prácticamente apartada de lo que es Grecia continental. Entonces, los cretenses no tenían amuralladas las ciudades-estado que conformaban a toda la isla de Creta. Ellos habían hecho eso porque ellos no se veían en la necesidad de amurallar sus fronteras porque no tenían vecinos, es decir, los micénicos, ¿sí? Por ejemplo, no tenían vecinos que eran capaces de cruzar en mar hasta llegar a Creta, ¿sí? Entonces, bueno, como ellos no podían ser atacados porque sus vecinos no podían navegar por los mares, ellos no tenían amurallada su ciudad-estado. Pero, lamentablemente para los cretenses, llegó un momento de la historia de Micenas en el que los micénicos pudieron construir sus primeros barcos. Y entonces ustedes imagínense que los micénicos lo primero que hicieron una vez que tuvieron sus barquitos fue cruzar y atacar Creta. Entonces, volviendo al texto, Creta se organizó como ciudades-estado, ¿sí? Y la gente que vivía en cada una de estas ciudades-estado pagaba tributos a el rey, ¿sí? Al rey que era quien estaba a cargo del gobierno. Antes de analizar el tipo de sociedad, esto lo voy a dejar a lo último porque el tipo de sociedad de Creta era igual que el de Micenas. Pasemos directamente a este último ítem que dice causa de pérdida del poder. Como yo les había puesto en la cronología, las ciudades-estado en Creta arrancan aproximadamente hacia el año 2500 a.C. Y estas ciudades-estado llegan a su fin en el año 1350 a.C. Llegan a su fin en ese año porque ahí es cuando ellos, es decir, los cretenses, ¿sí?, son atacados por los micénicos que pudieron cruzar el mar mediante barcos y, como si eso no fuera poco, a estos pobres cretenses, ellos sufren una erupción de un volcán. Entonces, el desastre natural ocasionado por el volcán, más el ataque de los micénicos, que eran un pueblo guerrero, ¿sí?,
Y bueno, y esto hay que aclararlo porque los micénicos se caracterizaban porque eran muy buenos guerreros. En cambio, los cretenses no eran guerreros, sino que ellos eran más que nada comerciantes. Entonces, bueno, hacia el año 1350 a.C., los cretenses son atacados por los micénicos y también sufren una erupción de un volcán que va a generar que las ciudades-estado se vean muy debilitadas para mantener su seguridad y sean conquistadas por los micénicos. Ahora observemos el caso de los micénicos. Los micénicos aparecen en la historia de Grecia hacia el año 2000 a.C. y ellos duraron prácticamente hasta el año 1200 a.C. Se ubicaban al sur de Grecia continental, es decir, ustedes recuerden que ellos no son los de la isla, ¿sí? Sino que son los que están al sur de Grecia continental. Este tipo de estado, a diferencia, ¿sí?, de los cretenses, era un reino, pero era un reino que tenía prácticas imperiales. ¿Qué quiero decir con esto? Que este reino, cada vez que podía conquistar más y más territorio, lo hacían para beneficiarse de ellos. Y acá, en este reino, también la gente que vivía ahí dentro le tenía que pagar tributos al rey. Ahora sí veamos lo siguiente. Analicemos el tipo de sociedad. Como yo les había dicho antes, este tipo de sociedad tenía las mismas características tanto en Creta como en Micenas. Por eso yo acá les pongo que es una sociedad jerarquizada, ¿sí? Es decir, que no es igualitaria, sino que hay diferencias sociales entre los diferentes grupos que conformaban estas sociedades, y esas diferencias sociales hacían que existiera un rey, que era la máxima autoridad de la ciudad-estado y del reino, ¿sí? Y ellos, junto a su burocracia, es decir, junto a las demás personas que formaban parte del Estado, es decir, los funcionarios, ¿sí?, ellos recibían un montón de beneficios que no recibían a su vez los que formaban parte del resto de la sociedad. Es decir, que debido a que había estas diferencias sociales, se puede afirmar, por lo tanto, que esta era una sociedad jerarquizada y que no era igualitaria. Dentro de los grupos sociales, los marineros y los comerciantes eran la clase media. ¿Por qué eran la clase media estos marineros y comerciantes? Porque ellos tenían una actividad económica que les permitía vender su producto, ¿sí?, a las clases más adineradas, es decir, a los que tenían más poder económico. Los que tenían entonces poder económico eran todos los que pertenecían a la familia del rey y también aquellos que trabajaban para el Estado. Entonces, estos marineros y comerciantes hacían negocios con esta gente más adinerada y se beneficiaban económicamente. Por eso es que los marineros y los comerciantes formaban parte de un segundo grupo que estaba muy bien posicionado económicamente en estas sociedades. Por último, pobres siempre están a lo último, los campesinos y los esclavos. Los campesinos, como ustedes ya vieron, ellos son los que trabajan la tierra y son libres, ¿sí? Pero ninguno de ellos es dueño de la tierra que trabajan. Igualmente, peor que los campesinos, estaban los esclavos, porque los esclavos, además de tener que hacer los trabajos más pesados, ¿sí?, y más feos de la sociedad,
ellos no van a tener libertad. Y esta es una gran diferencia entre un campesino libre y un esclavo. Por eso es que los esclavos van a ser nuevamente el grupo social más afectado. Por último, como yo les puse en la cronología, Micenas inicia como reino, ¿sí?, hacia el año 2000 a.C. y en el año 1200 a.C. Micenas es invadida por los dorios. Acá tenemos que volver al mapa. Fíjense que Micenas está acá, ¿sí?, en esta parte sur de la Grecia continental. Los micénicos fueron invadidos por los dorios que, si uno ve este mapa, los dorios pertenecían a la zona de contacto entre Europa y Asia. Es decir, que los dorios más o menos serían de acá, de esta parte de Tracia, ¿sí? Los dorios eran un grupo muy guerrero que siempre se caracterizó por buscar obtener las mejores tierras. Entonces, los dorios recorrieron, ¿sí?, desde esta zona de contacto entre Asia y Europa, recorrieron toda esta zona y llegaron hasta Micenas. Obviamente, ustedes piensen lo siguiente: cuando ellos recorren todo esto, a lo largo de su travesía se encuentran con otros pueblos, ¿sí? Y cuando se encontraban con otros pueblos, ellos por lo general peleaban. Así que los dorios entonces, desde que salieron de Asia y llegaron hasta Micenas, hicieron todo un recorrido en el cual tuvieron que pelear con un montón de pueblos, y eso a los dorios los benefició por el hecho de que se convirtieron en un pueblo guerrero que sabía pelear muy bien. Entonces, en el año 1200 a.C., cuando llegan a Micenas los dorios la van a conquistar. Y ahí es donde termina el reino de Micenas. ¿Qué es lo que va a pasar cuando los dorios se hagan con el poder? Va a pasar esto. Se va a dar inicio a la denominada Edad Oscura. Esta Edad Oscura inició en el año 1150 a.C. y duró hasta el año 800 a.C. Cuando los dorios llegan a Micenas, la gente que estaba en Micenas, ¿sí?, la mayor parte de la población, junto a los de Creta, deciden irse, ¿sí? ¿Por qué es que se van? Porque los dorios eran un pueblo, ¿sí?, como les había dicho antes, muy guerrero, que los quería someter bajo su voluntad. Entonces, la gente de Creta y de Micenas, como no estaba acostumbrada, ¿sí?, a recibir ese trato hostil, deciden ir y irse hacia otras zonas. Cuando ellos se vayan a otras zonas, se va a dar inicio a la primera y la segunda colonización griega. Veamos lo siguiente. En la primera colonización griega, que se dio entre los años 750 y 650 a.C., los griegos van a ir a las costas del Mar Jónico, Sicilia, el sur de Italia y Francia, Libia y el noreste de la península ibérica. Es decir que durante esos 100 años que dura la primera colonización griega, si nosotros vemos este mapa, ¿sí?, fíjense que lo que está marcado en naranja es básicamente lo que era Grecia durante la época de Creta y Micenas, ¿sí?
Cuando llegaron los dorios a esta zona, gran parte de la población que vivía ahí decide marcharse e ir a otras tierras. Entonces, durante la primera colonización griega, se van a ir estas personas hacia el oeste, es decir, hacia acá, hacia este lado, ¿sí? Durante esos 100 años que dura esta primera colonización griega, los griegos se van a ir a estos nuevos lugares y van a instalar colonias a los lugares a los que lleguen, ¿sí? Por eso es que Grecia, durante la antigüedad, va a ser un estado muy grande. Por último, también se va a dar una segunda ola de colonización. Y esta segunda ola va a ser en el año 650 a.C., como les marqué acá. Volvamos nuevamente al mapa y fíjense que acá hay una característica que distingue a la primera colonización de la segunda. Como yo les había dicho, en la primera colonización griega se van hacia el oeste, ¿sí? Hacia toda esta zona. Y en la segunda colonización griega se van hacia el este, es decir, hacia estas zonas del Mar Negro, y acá es donde van a ocupar colonias en Asia, ¿sí? Esto es algo que tienen que tener presente porque si uno ve el mapa, fíjense que estas colonias que se van a instalar en Asia Menor van a ser las vecinas del Imperio Persa. Y este Imperio Persa, ustedes ténganlo siempre presente porque va a traer graves consecuencias para la antigua Grecia en un futuro cercano que nosotros vamos a ver más adelante. Así que bueno, chicos, esto fue un repaso muy breve, ¿sí?, de lo que fue Creta y Micenas, ¿sí?, y también de la primera y la segunda colonización griega. Ustedes saben que ante cualquier duda que tengan, me pueden hacer consultas y yo no tengo problema en responderles. Bien, entonces, mi idea es que vean este video, ¿sí?, y no les voy a dejar otras actividades sobre este tema, ¿sí? Con que ustedes me hayan escuchado y prestado atención, ya alcanza y sobra. En los próximos temas que nosotros vayamos viendo, ahí sí les voy a dejar unas actividades de repaso y con eso ya vamos a estar ya finalizando toda esta primera etapa de recuperación de contenidos del año pasado. Así bueno, cualquier cosa me avisan, chicos. Nos vemos hasta la próxima.